Muy buen día y muy buen comienzo de semana para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este lunes 26 de agosto. Y les recuerdo, mis hermanos, que siempre a través de nuestro canal estamos enviando unos videos adicionales que se llaman Conoce tu Fe y Consejos para un Matrimonio Feliz. Así que estén pendientes siempre. Usualmente salen los lunes, pero si no, pueden buscar en nuestro canal y busca por Conoce tu Fe dentro de Católico Hoy o Consejos para un Matrimonio Feliz para que puedan también participar y ver estos videos que los hacemos con mucho amor, con mucho deseo de que crezcan en la fe, y si usted está casado o si se va a casar, mejore su relación de pareja. Ahora, mis hermanos, la frase para hoy: las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para ver qué nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la asamblea litúrgica alábenlo, en su Creador y Rey, en el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos,
que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los escribas y fariseos eran líderes religiosos en la época de Jesús. Eran escrupulosamente adherentes al Torá o la ley de Dios, tanto que querían hacer que la violación de la ley fuera prácticamente imposible al agregar más preceptos y leyes. Sin embargo, al hacerlo, perdieron de vista el significado original o el propósito de la ley de Dios, como Jesús señala en el pasaje de hoy del Evangelio. Jesús llama a estos líderes religiosos guías ciegos, que ponen al oro del templo por encima de Dios y las prioridades de Dios. Engañan a sus seguidores y les hacen casi imposible adorar a Dios adecuadamente. Ese liderazgo contrasta en la fe con lo que Pablo, Silvano y Timoteo se refieren en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Aquí dan gracias y elogian a la gente de Tesalónica por volverse a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y por el hecho de que en todo lugar su fe en Dios se ha manifestado, sea su ejemplo de vida ha mostrado lo que ellos son, de modo que no tienen necesidad de decir nada con la boca porque sus hechos lo muestran. En otras palabras, Pablo y sus compañeros no necesitan agregar nada a lo que los tesalonicenses creen o comparten. La plenitud del Evangelio y la ley cumplida en Cristo está dentro de ellos. A diferencia de los fariseos, los discípulos no obstaculizan a las personas en adoración y evangelización. Nosotros también, hermanos, tenemos que andar despiertos para no ser guías ciegos, como dice Jesús en el Evangelio. ¿Y cómo podemos ser guías ciegos? Cuando nuestro modo de vida no va de acuerdo con lo que predicamos de palabra. Y miren, hermanos, no es que seamos perfectos. Claro que no lo somos. Pero dentro de nuestra imperfección podemos mostrar que Cristo habita en nosotros. Tan sencillo como pedir perdón y tratar de enmendar un error que hayamos cometido, una ofensa contra mi esposa, mi esposo o alguien a quien amo, siendo obediente a las reglas de mi iglesia y del ministerio al que pertenezco. ¿Cuántos hermanos no he escuchado decir yo soy católico, pero en esto no creo o no estoy de acuerdo? Y como no estoy de acuerdo, no lo voy a obedecer. ¿Cuántas veces queremos ser selectivos en lo que nos conviene en nuestra fe? Obviamos y utilizamos la palabra muchas veces a nuestra conveniencia por algo que queremos escaparnos, queremos eludir, de no enfrentar la realidad o nuestra responsabilidad. ¿Cuántas personas de fe he visto decir al otro, te lo juro por Dios que te estoy diciendo la verdad? No hay necesidad, hermano, de jurar. Si estás diciendo la verdad, no tienes por qué jurar. Como nos dice Jesús en el Evangelio, cuando digas sí, es sí, y cuando digas no, es no. Lo demás no tiene buen servicio, lo demás no sirve. Por ejemplo, muchas veces pasa, salí el domingo de misa y me junté con unos amigos y seguí bebiendo y terminé con una borrachera. ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a esos hermanos de que yo soy una persona que persevero? De una persona que sigue a Jesús. Tenemos que tener cuidado porque no todo nos conviene. Y no es que esté malo darte quizás una cerveza o un trago con una persona que conoces. Pero cuidado, porque de ahí puedes tener y terminar estando borracho, dándole un mal ejemplo a esa persona. Tenemos que tener cuidado, hermanos,
y cuidarnos de quiénes somos nosotros, porque cada uno de nosotros que representamos a Cristo, que perseveramos a fe, somos un espejo para aquellos que nos ven en la calle, aquellos que nos rodean. Y volvemos a lo mismo, no podemos pretender ser perfectos, podemos mostrar nuestra imperfección, pero a través de nuestro ejemplo, mostrándole a los demás que Cristo vive en nosotros a pesar de que somos imperfectos. Cuidado, hermanos, son detalles simples que pueden llevarnos a ser guías ciegos. El Señor nos invita hoy a ser un buen ejemplo de vida para los que nos rodean, que podamos guiar a otros con nuestras palabras, pero más importante aún, con nuestro modo de vivir. Entonces, mis hermanos, hoy podríamos meditar y pensar, ¿de qué manera estoy siendo yo un buen guía en mi trabajo, en mi ambiente, en mi hogar? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Te damos gracias por todos los beneficios que nos da, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día, que nos des tu gracia para ser buenos guías de estos hermanos que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, del ambiente donde nos encontremos. Señor, que lo mejor que podamos mostrar nuestra vida de fe a los que nos rodean con nuestro ejemplo de vida. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga abundantemente. Y recuerda que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra.